Bien, el título es un poco ambicioso. En realidad, lo que vamos a ver principalmente es acerca de los telómeros y algunos vínculos con senescencia, pero no vamos a ver todas las teorías del envejecimiento. Bien, entonces nosotros ya sabemos que los cromosomas que ustedes ven acá tienen estructuras especializadas en los extremos, son los puntitos amarillos, corresponden a los telómeros. En este caso, los puntitos amarillos en realidad corresponden a la telomerasa, pero estos son los extremos de los cromosomas. Entonces, la pregunta es, ¿qué son los telómeros? Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN en los extremos de todos los cromosomas, bueno, aquí dice humanos, ¿ya? Pero también sabemos de los otros. La secuencia corresponde al humano. Entonces, contienen miles de repeticiones de esta secuencia de 6 nucleótidos, T, A, G, G, G. Por lo tanto, en humanos tenemos 46 cromosomas, por lo tanto tenemos 92 telómeros. Bueno, esta secuencia que ustedes ven acá no corresponde a la humana, porque si ustedes ven es TTT y 4 Gs, a otra especie, pero no importa, es para mostrar lo que les estoy hablando. Entonces, estas secuencias son ricas en Gs, en la secuencia repetitiva. Como ya dije, se pueden repetir miles de veces y, por ejemplo, en humanos puede corresponder estas repeticiones teloméricas a 5 a 15 kilobases, ¿ya? Y en estos extremos de los cromosomas, en los extremos de los telómeros, hay proteínas específicas que se llaman TRF1 y TRF2 que se unen a estas secuencias repetitivas protegiendo los extremos. ¿Cuáles son las funciones de los telómeros? Proteger los cromosomas, los extremos de los cromosomas, de las vías de reparación de DNA. ¿Por qué? Porque en algunos casos la reparación lleva a fusiones cromosomales. Mantiene el largo de los cromosomas y los telómeros se asocian con la membrana nuclear y también ayudan a mantener la organización nuclear. Entonces, estas serían las funciones principales de los telómeros. ¿Por qué es importante recordar la replicación? Ustedes algo de esto ya han visto en cursos anteriores, o en asignaturas anteriores, es la replicación en los extremos del cromosoma. Si aquí tenemos una burbuja de replicación, donde tenemos la síntesis continua y la síntesis discontinua, y en cada uno de los casos vemos que el partidor es un segmento de ribonucleótido. En el caso de la síntesis o del discontinua, cuando se remueve este partidor, aquí queda un espacio que no puede ser completado. Y por lo tanto, se va acortando el telómero, que viene recordando, ¿no es cierto?, de la doble hebra, que es modelo de su propia duplicación, que cada una de las hebras es utilizado como molde para producir una hebra nueva. Les recuerdo entonces que la extensión de una cadena de ADN, cuando está creciendo, con este molde, ¿no es cierto?, en forma antiparalela, complementaria, siempre es por el extremo 3' de la desoxirribosa. Por ahí va creciendo, entonces crecen por el extremo 3'. Bueno, la dirección de la cadena de crecimiento es 5'3', y aquí tienen un recuerdo de la polimerasa y el ingreso, ¿no es cierto?, de los desoxirribonucleósidos trifosfatos próximos. Y es esta estructura, ¿no es cierto?, con esta mano, bueno, ustedes lo hacen ahí, y estos son los dedos, y esta parte de ahí arriba es el pulgar, y esto es la palma de la mano. Entonces, recordar que la replicación es semidiscontinua, que la DNA polimerasa solo puede agregar nucleótidos en el extremo 3' de una cadena que se está sintetizando, que las hebras de DNA son antiparalelas,
que la hebra continua, que es sintetizada, tal como se dice, es continua o líder, y que va en la misma dirección del, a ver cómo se podría decir, del tenedor de la replicación, y que la hebra de síntesis continua, tal como lo dice, es sintetizada en fragmentos, que son los famosos fragmentos de Okazaki. ¿Quiénes son las polimerasas en células eucariotas que participan? Esto es solamente un recordatorio. La alfa, que es la iniciadora de la replicación, la delta, que es la que sintetiza los trozos discontinuos, y la épsilon, que sintetiza la hebra de síntesis continua o libre. Entonces aquí tienen de nuevo el esquema, en esta burbuja de replicación, 5'3', 5'3', y aquí exactamente igual. Entonces, en la replicación del DNA eucariótico, a diferencia de los DNA circulares, ¿no es cierto?, la síntesis de los extremos de los cromosomas es difícil por la falta del partidor. Entonces, en cada ronda de replicación de DNA, el cromosoma eucariótico lineal se acorta. Como se muestra acá, ¿no es cierto? Que este es el último partidor, por lo tanto, este ya no existe, no hay nadie que lo reponga, y por lo tanto se va a ir acortando el DNA después de cada onda de replicación. Y aquí tienen algo en YouTube si quieren mirarlo con más detalle. Bueno, estos tres investigadores fueron ganadores del premio Nobel en 2009 de Medicina y Fisiología, que es Carol Greider, que estaba haciendo o terminando la tesis doctoral con Elizabeth Blackburn, estos dos en la Universidad de California en Berkeley, San Francisco era, no, en San Francisco, y Jack Szostak en Harvard. Entonces ellos fueron los que descubrieron, ¿no es cierto?, esta proteína que está en los extremos de los telómeros, que se llama telomerasa, o abreviada TER. Y aquí encuentran también un video explicativo. Entonces, volviendo a la diapositiva que ya les mostré, sabemos que están estas secuencias repetitivas, que se repiten muchas veces, y que hay proteínas que se unen a estas secuencias repetitivas, que son la 1 y la 2. ¿Qué es lo que es la telomerasa? Es una ribonucleoproteína, es decir, un complejo enzimático que tiene una transcriptasa reversa celular, así se le puede llamar, ya la vamos a ver, y como les dije, se abrevia TER, que es una DNA polimerasa dirigida por RNA, igual que una transcriptasa reversa. Y por lo tanto el molde o templado, que se denomina TERC, es el RNA. Entonces la telomerasa estabiliza el largo de los telómeros agregando estas secuencias hexanucleotídicas. Y aquí hay varias especies, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver las secuencias, y en general se repite lo que vemos en humanos, con una G de más, o una A de más acá, etc. Pero son bastante similares las secuencias repetitivas en los extremos del DNA, de los cromosomas. Entonces, recordar la transcriptasa reversa, que es una DNA polimerasa dependiente de RNA, y esta es la estructura, de nuevo, esta estructura tipo haciendo imitación con la mano, este es el pulgar, estos son los dedos, y este es el resto de la palma de la mano. Entonces, acá se está sintetizando DNA a partir de ácido ribonucleico. Entonces, por eso se llama DNA polimerasa dependiente de RNA. La telomerasa, entonces, es así, similar en ese sentido a la transcriptasa reversa que ustedes encuentran en algunos organismos. Ya. Entonces, aquí tiene la estructura de la telomerasa. Este es el azul, ¿no es cierto? Es el RNA, y el resto es la proteína, y también está este esquema de la telomerasa de los dedos de la mano y del pulgar y de la palma. Pero el complejo de la telomerasa tiene más componentes, que se llaman componentes del telómero.
que corresponden a todas estas proteínas. Estas dos ya se las mencioné y van a ser importantes, la TRF1 y la TRF2, que reconocen estas secuencias repetitivas. Aquí está la telomerasa, pero ustedes ven que hay otras proteínas que también son importantes en el alargar, ¿no es cierto?, estos extremos de los cromosomas. Por ejemplo, solamente para mostrarles, esta que está acá es una DNA helicasa. Estos CST son capping del telómero. Ustedes ya han escuchado de capping, ¿no es cierto?, anteriormente, etc. Lo importante, entonces, repito, es que hay muchas proteínas que están actuando en conjunto con la telomerasa en los extremos de los DNAs, en los telómeros. Y aquí en azul ustedes ven el RNA molde, que es justamente complementario a estas secuencias altamente repetitivas. Este es otro esquema de trabajos de Elizabeth Blackburn, un review, ¿no es cierto? Y que ustedes lo pueden visitar si quieren. Y ven acá lo más importante, que esta es la telomerasa, este es el RNA, ¿no es cierto? Y estas son las proteínas que están participando también, aquí de nuevo la TRF1, TRF2, las otras proteínas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero lo interesante acá es lo que dice aquí. Ensamblaje de la telomerasa ocurre en los cuerpos de Cajal. ¿Por qué? Porque aquí no es una proteína y RNA solamente, sino que es un ensamblaje, ¿no es cierto? Como ustedes ven acá, que es la holoenzima de la telomerasa. ¿Dónde están estos cuerpos de Cajal? Aquí tienen ustedes el núcleo, es para que lo sepan, y si no, o si lo sabían, para que lo refresquen la memoria. Están en ciertos lugares, ¿no es cierto?, en el núcleo. Aquí está el nucleolo, aquí hay otros cuerpos que se llaman PML, que significa Promyelocytic Leukemia Factor, bueno, no importa, se los menciono porque aquí en las inmunofluorescencias está ese marcador. Entonces, en estos cuerpos de Cajal es donde ocurre este ensamblaje de la telomerasa. Entonces, si ustedes ven acá, aquí hay distintos marcadores, la nucleolina, que está marcando el nucleolo, la PML, que son estos cuerpos de acá, son otros, pero la coilina son proteínas marcadoras del cuerpo de Cajal, ¿ya? Y ustedes ven que, entonces, las zonas en el núcleo son distintas a esta, que es la PML. Entonces, en las regiones, que aquí están, la coilina está en verde, las regiones de donde se ensambla la telomerasa son distintas a otras regiones que tienen funciones específicas. Bien, ¿qué es lo que muestra acá? Esta es una imagen confocal fluorescente de una célula HeLa teñida con anticuerpo antitelomerasa. Y ustedes ven acá la telomerasa en el núcleo, ¿ya? Que la ven en todas partes acá, específicamente. Pero estamos hablando de toda esta, aquí lo que se está marcando es esta, pero recuerden que hay otras proteínas que están formando este complejo asociado a otros complejos proteicos que son indispensables para la función de la telomerasa. Les cuento algo de las TRF1 y la TRF2, que son, en el fondo, significa factor de unión a repeticiones teloméricas, como ya les había mencionado, esa es la abreviación. Entonces, estas proteínas están normalmente asociadas a las secuencias repetitivas del DNA, en los extremos. Y en esas condiciones, la telomerasa no puede actuar, o le sería muy difícil llegar a los extremos para poder alargar entonces el DNA en ese extremo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdón. Existe una enzima que se llama tanquirasa 1, que es una poli-ADP ribosil polimerasa, que se abrevia como PAR, que le agrega poli-ADP ribosa a la TRF1 y la TRF2, que son componentes de este complejo sheltering que se llama. Y cuando eso ocurre, es decir, cuando ocurre esta modificación de TRF1, TRF2 por la tanquirasa 1,
con estos ADP ribosas, esta proteína queda marcada para su degradación. Y de esa manera, entonces, la telomerasa le permite alargar, ¿cierto?, los extremos para poder, para poder alargarlo. Bien, bien. Ya, este es un esquema muy sencillo de la actividad de la telomerasa. Aquí tienen el extremo, ¿no es cierto?, la hebra parental, y esta que ya se le removió el partidor, y después de varias rondas de replicación ha quedado cada vez más corta. Entonces la telomerasa, como tiene un molde de RNA que es complementario a estas secuencias, se alarga primero, fijan ustedes acá, alarga primero, y luego sintetiza la hebra complementaria, una DNA polimerasa. Entonces, alarga la hebra parental, y luego entonces, por acción de una DNA polimerasa, se sintetiza la hebra complementaria a estas secuencias repetitivas. Hasta aquí era la parental. Entonces, la telomerasa necesitó alargar acá muchas veces para que entonces la DNA polimerasa pudiera fabricar la hebra complementaria. Y al llegar acá, ¿qué es lo que va a necesitar? Cuando llegue a esta A aquí, complementaria a las T, ¿qué requiere para que esta hebra esté totalmente fabricada? A ver qué me dice. Sintetizada. ¿Están despiertos o no? No está. Sí, profe, pero no entiendo su pregunta. Yo estoy sintetizando acá esta hebra complementaria, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice Sí. acá? Que en vivo la telomerasa agrega 50-60 nucleótidos a los extremos, ¿no es cierto?, del DNA parental, de la hebra parental, porque esta es la hebra que se sintetizó nueva, ¿ya? Pero al removerle el partidor quedó esto sin nada, quedó, y después esto se cortaría acá y los cromosomas quedarían cada vez más cortos. Entonces, para mantener el largo, que es hasta ahí, la telomerasa fabrica 50-60 nucleótidos, les agrega acá a continuación, utilizando como molde su propio ácido ribonucleico, y una vez que ha hecho eso, la DNA polimerasa fabrica la hebra complementaria. Ya, pero yo estoy fabricando 5'3', y voy aquí, C, complementario a G. Y aquí colocaría yo una A, y aquí colocaría una A. ¿Pero qué me falta para que esta sea una cadena completa? Porque esto ya está fabricado. Esto es lo nuevo fabricado, sintetizado. Me falta una ligasa, falta el enlace fosfodiéster, ¿ya? Bien. O sea, ustedes todavía no han tenido biología molecular, o si lo tuvieron, todavía se les olvidó. Las Bueno, clases online, profe. sí. Actividad de la telomerasa. En humanos, la telomerasa es activa. ¿En qué células? En las células germinales, en las células inmortalizadas in vitro, en la mayoría de las células cancerígenas, posiblemente también en células troncales. Por lo tanto, una actividad telomerásica alta existe en las células germinales, en las células troncales, en las células epidermales de la piel, en las células foliculares del pelo, en las células cancerosas, etc. Y es prácticamente inactiva en células somáticas, células diferenciadas y células postmitosas. Bueno, aquí está lo mismo que acabo de decirle, pero con un bonito. La célula germinal, entonces, va a mantener siempre su largo en los telómeros porque tienen una telomerasa activa. En células adultas o diferenciadas, los telómeros o los extremos del cromosoma se van a ir acortando cada vez. En una célula senescente es mucho más drástica el acortamiento. Y en las células inmortales o en cáncer, como la telomerasa está presente y es activa, se va a mantener el largo de los cromosomas. Que en el fondo es esto, telomerasa y cáncer.
Entonces, la presencia de telomerasa en cáncer permite que las células mantengan el largo de los telómeros mientras proliferan, ¿ya? En cambio, en un tejido senescente o en un tejido ya somático diferenciado, la telomerasa se expresa a muy bajos niveles o tal vez nada, y a medida que las células se dividen, se acortan los telómeros. Y llega un momento en que llegan a ser tan cortos que entran en lo que se llama senescencia. Entonces, ¿dónde encontramos un acortamiento de telómeros acelerados? En inflamación, en estrés oxidativo, en algunos factores de vida, digamos, como fumar mucho, abuso de alcohol, estilo de vida sedentario, obesidad, y cuando los acortamientos de los telómeros llega a un punto crítico, hay una serie de respuestas al daño de DNA y se llega a un estado que se llama de senescencia replicativa y luego entonces esas células entran en apoptosis y que es la muerte celular programada. Entonces, telómeros cortos señalizan o gatillan una respuesta a la senescencia y dejan de dividirse. Entonces, las consecuencias del problema del término de la replicación, estamos retomando la idea, una hebra de DNA se replica hasta el final, la otra hebra es siempre 8 a 12 bases más cortas en el extremo. Cada cromosoma en una célula que se divide repetitivamente se va a cortar. Entonces, ya en el año 73, Olivnikov postuló que la consecuencia de este acortamiento, ¿no es cierto?, podía producir una pérdida o inactivación de genes o sencillamente envejecimiento. Entonces aquí hay unos aspectos, digamos, de la teoría del envejecimiento. Entonces, células potencialmente inmortales, como ya les mencioné, como las células germinales, células cancerígenas, mantienen su actividad telomerasa y pueden dividirse indefinidamente. Las células que tienen una vida replicativa limitada no deberían tener o muy poca actividad telomerásica. Estamos retomando la idea, se acortan los telómeros y la división celular sirve como un reloj mitótico para la senescencia replicativa. Y eso es lo que provee un mecanismo, todo esto que les he dicho, una explicación mecanística para lo que se llama límite de Hayflick, que lo vamos a ver ahora, a continuación. Bueno, respuestas en esencia, causas, son muchas, pero la que estamos viendo nosotros es el daño persistente a nivel de los telómeros, que se suman a otros daños que pueden ocurrir. Entonces, ¿qué se conoce como senescencia celular? En cultivo, las células diferenciadas disminuyen la tasa de proliferación después de un determinado número de duplicaciones y entran en un estado no proliferativo, del cual no se recuperan. Y eso se llama senescencia replicativa o límite Hayflick. Entonces, el fenotipo diferenciado se pierde a medida que se acerca al límite de duplicación, mucho antes del arresto del ciclo, y volvemos entonces a este término que se llama senescencia celular, que lo vamos a ver muchas veces en estas próximas diapositivas. ¿Quién era Hayflick? ¿Ya? Este caballero, Leonard Hayflick, en el 61, con Moorhead, descubrieron que las células normales humanas somáticas tienen un número finito de ciclos replicativos, ¿ya? Y a este fenómeno lo llamaron límite Hayflick. Le dieron el nombre de él. Entonces Hayflick concluyó que este mecanismo de conteo, digamos, de cuántas duplicaciones podría tener un tipo de celular antes de llegar a ese límite, estaba
localizado en el núcleo y que los telómeros algo tenían que ver. Eso en el 61. En ese momento, la función de los telómeros no era conocida, pero se creía que debería tener algún rol en la estructura, un rol estabilizador. Entonces, ¿qué se define como límite Hayflick? Es el número de duplicaciones in vitro que puede sufrir una célula eucariótica antes de entrar a senescencia. Entonces, ¿qué significa esto de duplicaciones in vitro? Si ustedes tienen un tejido, por ejemplo, un tejido hepático, un pedazo de hígado, lo tripsinizan, tienen células acá, las hacen crecer en un medio apropiado en estas botellas de cultivo, después de una semana tienen ya toda cubierta la superficie, sacan un poco de estas, las vuelven a cultivar, ¿no es cierto? Es un pasaje ese para que se vuelvan a duplicar y así sucesivamente. Pero va a llegar a un límite. Y eso es el límite de Hayflick. Entonces acá, en esta diapositiva, tenemos lo que se llama potencial de la proliferación celular. Fíjense ustedes que hay distintas especies, como la tortuga galápagos, el hombre, humano, caballo, pollo, gato, cangurú, ¿cómo se llama en castellano? Algunas mujeres antes usaban abrigos de, bueno, me voy a acordar, y ratón. La tortuga galápagos tiene una vida, ¿no es cierto?, de 175 años y el hombre dicen que puede llegar hasta, hay algunos un poquito más, pero 110. Pero el número máximo de duplicaciones que puede ocurrir en las células de las tortugas son 125 y en los seres humanos 60. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, los números varían dependiendo de las especies. Tienen curso, por ejemplo, estos ratones viven 4 años como máximo y pueden duplicar sus células 28 veces, que ni se compara con los 110 años, con los 4 y 60 con 28. Este es como la mitad y esto no es la mitad. Es una comparación solamente. Entonces, en el caso de los ratones, aquí dice 4 años, pero en realidad uno lo considera más o menos un promedio de 3 años. Se pueden duplicar hasta 20 veces, en humanos hasta 100 años, 40, 60 veces, Galápagos 150 y 140 veces, que en el fondo apoya los números que están aquí. Entonces, esto es lo que les estoy mostrando. Entonces, duplicaciones de una población de células. Aquí las células se empiezan a dividir y cubren esta placa, sacan unas pocas células en otra placa nueva, se vuelve a cubrir, etc. Hasta que llega un momento en que no hay más división. Y eso es lo que les estaba contando en la diapositiva anterior. Entonces, este gráfico dice número de poblaciones, duplicaciones de células en cultivo. En el caso de la tortuga es mucho, la Galápagos es muchas veces, 125, en seres humanos 60, o incluso en la tabla anterior o en números anteriores decía 40, 60, etc. Ahora fíjense bien en esta diapositiva. Tienen células jóvenes, células senescentes y células tumorales. Fíjense usted solamente en las imágenes. Miren cómo están las células jóvenes, ¿ya? Y miren cómo están las células senescentes. Tienen una vista, o sea, a la vista se nota que están totalmente distintas a estas células jóvenes. Bueno, y las células tumorales han proliferado muchísimo. Entonces, si ustedes lo llevan a un gráfico, donde en X van a tener número de divisiones celulares y en Y tienen largo de los telómeros, ven la línea celeste, que en células germinales el largo de los telómeros no varía de acuerdo al número de la división celular. Las células somáticas, las que se están dividiendo y que van a llegar a un punto, ¿no es cierto?, y se diferencian en un momento determinado, esas tienen la telomerasa inactiva, los telómeros se acortan, ¿ya? Y están
casi en un punto de dividirse, dejar de dividirse. Las células anormales que ignoran el aviso de que tienen que dejar de dividirse, entran en crisis y la mayoría de estas células mueren. ¿Ya? Luego, las células inmortalizadas y células tumorales, la telomerasa es activa y los telómeros se mantienen y por lo tanto la división celular puede seguir ocurriendo. ¿Ya? Bueno, aquí les traje esta imagen de Henrietta Lacks, que a partir de un tumor que tenía ella, se extrajeron células que hasta la fecha se usan en cultivo. En ella se desarrolló la vacuna de polio hace muchísimos años atrás, y si ustedes revisan papers van a encontrar muchísimos en los cuales se usan las células HeLa en cultivo. Y lo traje a colación porque estas son células que esquivan el límite Hayford, ¿ya? Porque tienen telomerasa activa. Y aquí ven las células HeLa con en distintas imágenes, teniendo núcleos, dividiéndose por fuera y teniendo el citoesqueleto y otros componentes, digamos, citoesqueleto y otros componentes extracelulares, etc. En caso de la levadura, la vida replicativa es regulada también por el largo de los telómeros. Entonces, ¿por qué es importante esto? Lo que le estoy contando. Porque los mutantes de telomerasa tienen una duración de vida corta, que hace sentido. Cuando los telómeros se acortan hasta un punto crítico, las levaduras dejan de dividirse, cuando tienen una mutante de la telomerasa. Ahora, cuando se les sobreexpresa la telomerasa, tienen telómeros más largos y la duración de la vida replicativa obviamente es más larga. Ahora en ratón, ¿qué es lo que se ha hecho en ratón? Ratones de laboratorio tienen telómeros largos de 30 a 40 kilobases, ¿ya? Pero en ratones que son knockout para la telomerasa, son normales, fíjense ustedes, hasta la cuarta generación. Y el fenotipo de envejecimiento prematuro se presenta recién a la quinta generación, lo que ven acá. Entonces, la pérdida de la actividad de la telomerasa en ratones produce envejecimiento prematuro. Miren este pobrecito, está viejito. Ahora, en la oveja Dolly, que acuérdense que fue clonada por transferencia nuclear de una oveja que tenía 6 años, tenía un largo de telómero 80% normal, murió de infecciones, de cáncer, a los 6 años, cuando la expectación de la vida, o sea, lo que puede vivir una oveja es 11 a 12 años, tenía artritis crónica a los 5 años, y entonces estas ovejas clonadas tienen generalmente telómeros más cortos, ¿ya? Pero ese envejecimiento se presenta con mayor proporción en la progenie. Entonces, en este esquema, bueno, es un esquema ilustrativo, a medida que crecemos se van acortando nuestros telómeros y nosotros nos vamos envejeciendo. Hay una enfermedad, permiso, voy a cerrar la puerta. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Werner, ¿ya? Un fenotipo de Werner, que los pacientes envejecen prematuramente. Esta paciente cuando tenía 15 años y aquí cuando tenía 48, ahí parece como de 80. ¿Ya? Entonces, ella tiene un problema, ¿no es cierto? En el sentido de que sus telómeros se van acortando cada vez más y envejece muy rápidamente, y los experimentos que se han hecho ex vivo, es decir, con los fibroblastos de estas personas, que se han transformado con telomerasa, es decir, que le han proporcionado estas células telomerasa, esas continúan dividiéndose después de que se le ha agregado, se ha expresado telomerasa en estos fibroblastos. ¿Por qué? Porque las células de Werner, propiamente tal,
detienen su división a las 20 duplicaciones. ¿Ya? Entonces, aquí hay una serie de enfermedades, frecuentemente son mutaciones, y que llevan a síndromes teloméricos y acortamiento de telómeros a nivel de distintas proteínas, de la telomerasa, de la DKC1, que no importa, son distintas proteínas, aquí se las marqué algunas, la TIMF-F2, la NOP10, TCAB1, bueno, está por ahí, y si no está, aquí está la tercera, CTC1, que es esta, etc. Entonces, hay mutaciones en estos genes y producen una serie de patologías, como ustedes ven descritas acá. ¿Ya? Entonces, eso existe, mutaciones a nivel de estos genes. Después, acá lo que está descrito en esta tabla son fenotipos de enfermedades a nivel de órganos en humanos y en ratones con acortamiento de telómeros. Vamos a ver solamente, mostrarles algunos en el caso de los humanos. Por ejemplo, en tejidos que tienen alto recambio, como la piel, hay le aparece pelo gris prematuramente, se vuelven canosos. A nivel de médula, se producen lo que se llama anemia plástica, en el sistema inmune, tiene infecciones oportunísticas, inmunodeficiencia, en el epitelio intestinal, enterocolitis. En tejidos medianos, digamos, de turnover, en el pulmón, enfisema, en el hígado, fibrosis, cirrosis, en el hueso, osteoporosis, endocrino, no está muy, bueno, esto era perdón, este es del año 2013, o sea que aquí puede haber conocimiento nuevo que en esta tabla no sale, etcétera, etcétera. Entonces, por el acortamiento de los telómeros, hay vinculación en los distintos tejidos u órganos de los seres humanos con vinculación con ciertas patologías, ya por acortamiento de telómeros. En esta publicación más reciente del 2018, entonces aquí ustedes ven componentes de la telomerasa, biogénesis de la telomerasa, tráfico de la telomerasa, componentes de sheltering, bueno, bla, bla, otro, el procesamiento del RNA de la telomerasa en estos genes y todas, o sea, si hay problemas en estos genes que cumplen estas funciones, hay todas estas patologías relacionadas con los telómeros, ¿ya? Acortamiento de los telómeros. Si ustedes se fijan, hay mucho anemia, etc. Y otras enfermedades sanguíneas también que se encuentran acá y que ustedes las pueden ver definidas, las abreviaciones en este paper. Entonces, en este mismo paper, ustedes ven aquí al medio células senescentes o que se van a morir, ¿ya? Y están relacionadas con estas enfermedades relacionadas con el envejecimiento, con enfermedades que se llaman telomeropatías. Entonces, en células cancerosas, los telómeros están súper bien, y en células sanas también, ¿ya? Y de aquí hacia acá ocurre el acortamiento de los telómeros, produce envejecimiento, y además se suman a factores ambientales como nutrición, tabaquismo, estrés, etc. Y alargamiento de los telómeros, fíjense ustedes, puede ser por activadores químicos de la telomerasa, de compuesto, activadores de la expresión de la telomerasa, como son las hormonas sexuales, y así terapia génica de telomerasa, etc. Y al revés, en este caso, inhibidores químicos de la telomerasa producen acortamiento, análogos de nucleócidos, que es el 6-TIO-DG, inhibidores de sheltering, etc. Entonces aquí les puse como unos ejemplos para que los tengan en cuenta, que dice que la exposición a agentes, ¿cómo se dice eso? Agentes que producen polución orgánica, predicen
¿no es cierto? O tienen vinculación con el largo de los telómeros a edades más tardías. Y esto es unos resultados que se hicieron en Helsinki. Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? En estudios de poblaciones, el largo de los telómeros que fue medido en leucocitos de sangre periférica y el largo de los telómeros, ya, este fue medido en leucocitos, ¿no es cierto? Y ese largo de los telómeros ha sido introducido como marcador del proceso de envejecimiento. Entonces, en el cuerpo humano, estos agentes que producen polución tienen una vida media de días a décadas, y la mayoría de estos tóxicos se acumulan a lo largo de la vida, contribuyendo a la modulación de la salud a través de un proceso de envejecimiento. Y este es uno de los pocos estudios que combinan a estos agentes que producen polución y el largo de los telómeros. Y los resultados indicaron que la exposición a compuestos como el oxiclordano, transnoclor o PSB 153 producen o predicen, en el caso de que se pueda extrapolar a otro tipo de células, acortamiento o atrición de los telómeros. Este es otro artículo en que se asocia el largo de los telómeros con factores de pronóstico de cáncer de mama. Entonces, los telómeros más largos de las células sanguíneas periféricas parecen estar asociados con una actividad física mayor en pacientes con cáncer de mama. Fíjense todo que este es un trabajo que hace una correlación, ¿ya? No es que se haya medido mucha gente, pero lo que se vio que sugiere este trabajo, que un nivel bajo de actividad física se puede recomendar en pacientes con cáncer mamario porque eso puede contribuir al control de cáncer con las terapias convencionales. A eso llegan a la conclusión con este trabajo, ¿ya? Bueno, telómeros. ¿Qué podemos hacer con los telómeros? Esta es una de laboratorios, ¿no es cierto? No es un artículo científico, pero ustedes ven distintos componentes y van leyendo, y algunos de ellos pueden estar asociados a la mantención de los telómeros o regularlos positivamente. Por ejemplo, dice que la vitamina B3 extiende la vida de las células humanas in vitro, sí. Disminuye el acortamiento de los telómeros, reduciendo las especies reactivas de oxígeno en las mitocondrias. De nuevo, entonces, y vemos que esta vinculación con estrés oxidativo también influye en el acortamiento de los telómeros. Y por lo tanto, la vitamina 3, al ser antioxidante, en este caso, al reducir las especies reactivas de oxígeno en la mitocondria, contribuye a mantener o evitar el acortamiento de los telómeros. Por ejemplo, el folato tiene influencia en el largo de los telómeros porque metila el DNA, etc. No importa ahora el mecanismo, no lo vamos a ver. A ver, aquí también, manganeso es un cofactor requerido para superóxido dismutasa, y una deficiencia puede producir una disminución de la actividad telomerasa. Entonces, se requiere manganeso. Vitamina D. Ustedes han escuchado que ahora con la pandemia salieron algunos artículos en ciertas regiones de Italia, de que la gente que tenía poca vitamina D tenía una sintomatología o tenía una crisis mayor por la infección del virus SARS-CoV-2, etcétera, etcétera. Bueno, hay una correlación también. Entonces, pero aquí lo que dice que está positivamente asociada con el largo de los telómeros por su efecto antiinflamatorio. Por acá, ¿Sí? el zinc también es cofactor de enzimas de reparación del DNA y que es regulador de la inflamación. Profe, Sí, dime, alguien me está preguntando, ¿sí? sí, yo, Bruno. Es verdad que la vitamina D, o sea, el sol nos da vitamina D, he escuchado eso siempre desde chico. O Pero no sea, no sé es si que no dé, pero sí, ayuda a la producción de vitamina D. Sí, 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 pero fíjense ustedes que en climas como los nuestros, que no tenemos tanto sol,
durante el año, bueno, fuera tal vez en el verano, un poquito en primavera, hay mucha gente que se ha hecho los test ahora último, en los últimos años me estoy refiriendo, se ha hecho las determinaciones de niveles de vitamina D en sangre y tiene deficiencia. Yo tengo, pero montones de gente amiga que tiene que tomar suplementos de vitamina D porque le han encontrado deficiencia de vitamina D en su organismo, a nivel de la sangre. Y por lo tanto eso está vinculado a su vez con una serie de patologías que se te pueden agravar o te pueden dar, etcétera, etcétera. ¿Ya? La vitamina E también, que participa, bueno, aquí ustedes, pues, bueno, la vitamina C siempre se ha hablado, ¿no es cierto?, que produce, que protege el DNA de la oxidación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Glutatión, que aquí dice que interfiere con acelera, o sea, interfiere con agentes que puedan acelerar la erosión de los telómeros. Bueno, ahí tienen varios ejemplos. Entonces, el daño en los telómeros como fuente de acortamiento. Ya se los he mencionado más de una vez que la pérdida de los telómeros o la velocidad de pérdida telomérica se afecta por el estrés oxidativo. En células en cultivo, los telómeros se acortan rápidamente cuando hay una presión parcial de oxígeno alta, baja y baja y también súper baja, pressure, de presión. ¿Eh? Ahora, en una fase estacionaria de cultivo celular, si lo ponemos en estrés oxidativo, o sea, en condiciones de estrés oxidativo, se puede detectar daño a nivel de los telómeros, se pueden observar nicks de DNA, que son cortes en una sola hebra de la doble hebra, eso se llaman nicks, y para eso, para sobrellevar eso, se requiere reparación de DNA, pero en estos casos donde hay mucho estrés oxidativo, se ve que esta reparación de DNA a nivel de los telómeros es más pobre que para otras regiones del DNA. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que les quede claro de esto es que el estrés oxidativo sí produce daño a nivel del DNA y a nivel del DNA de los telómeros. Entonces, rápidamente, y ya estamos terminando con esta parte, que se refiere a la reparación del DNA, porque ya estamos viendo que hay un daño a nivel del DNA en condiciones de estrés oxidativo. Entonces, solamente para mostrarles algunos defectos de reparación del DNA, porque hay una enzima que no está presente o está faltante en muchos casos. Bueno, aquí hay varios, aquí está el síndrome de Werner, que yo les mostré, que es un envejecimiento prematuro, tienen cáncer en distintos órganos esta gente y tiene inestabilidad genómica. Y la enzima que está afectada es una 3' exonucleasa y la DNA helicasa, que son nombres que ustedes ya no han escuchado. Quizás para nombrarles nomás, hay otra enfermedad que se llama Xeroderma pigmentosum, que es el cáncer de la piel. ¿Ya? El otro día nomás hubo un día que era el día del melanoma, creo que la semana pasada. Bueno, pero no es exactamente, pero está relacionado porque se produce cuando hay esta deficiencia, que es una enzima faltante, que es una enzima que es de escisión y reparación, se produce cáncer a la piel, una alta sensibilidad a la luz ultravioleta y una serie de anormalidades neurológicas. Esta también tiene cáncer a la piel, etc. ¿Pero por qué esto? Porque hay un problema a nivel de las enzimas que están reparando el DNA. Entonces, rápidamente, les quiero mostrar estas últimas diapositivas, algunas alteraciones espontáneas en el DNA que requieren reparación. Hay mucha gente que dice que en realidad nuestros sistemas de reparación son súper buenos.
que si no los tuviéramos, o los tuviéramos en falta, tendríamos mucho más cáncer de lo que se ve actualmente. Entonces ustedes ven acá unas flechitas donde se pueden producir cortes espontáneos, ¿no es cierto? Aquí se pierde la base nitrogenada, aquí también se pierde la base nitrogenada, pero se puede desaminar la citosina, ¿ya? Bueno, y distintas flechas, ¿ya? Que eso es a nivel espontáneo. Y aquí les muestro dos ejemplos. Uno que se llama la despurinización, que se pierde la purina, que es la guanina, en este caso, y al perderse, ¿no es cierto?, queda un azúcar fosfato despurinizado, sin la purina. Y ese es un error a nivel del DNA, ya sea a nivel del telómero o a nivel del resto del DNA. Y lo que se llama desaminación, que la citosina que está acá, ¿no es cierto?, pierde su grupo amino y pasa a formar uracilo, porque la citosina desaminada es uracilo, ¿ya? Entonces, esto lo estamos viendo a nivel del DNA. Obviamente no podemos tener uracilo. Bueno, entonces estos son errores a nivel del DNA que necesitan ser corregidos. También tenemos los dímeros de pirimidina, es decir, dos pirimidinas que por efecto de luz ultravioleta forman un dímero. También es una alteración y si tenemos la doble hebra de DNA, este error entonces está en el interior de la doble hélice. Les traigo este paper relacionado a lo que les conté recientemente respecto al cáncer y sistema de reparación. Esta gente que hizo la publicación en Science evaluó muchos casos y vio cuál era el factor hereditario en cáncer, el factor de errores de replicación y del medio ambiente. Curiosamente, yo había pensado, antes de leer este paper, de que el factor hereditario era súper importante en el desarrollo de cáncer. Es cierto, hay una correlación. Fíjense ustedes a nivel de mama. Siempre dicen, si la mamá tuya, en el caso de las mujeres, tuvo cáncer, lo más probable es que puedas tener tú, así que tienes que chequearte constantemente, bla, 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 ¿ya? Y también a nivel del hígado, de colon, pero es bien claruchento, si ustedes lo ven, está por acá. Me voy a saltar acá al medio ambiente. El medio ambiente sí influencia bastante. Fíjense a nivel de pulmón, lo que siempre se ha dicho, fumar, ¿ya? A nivel del hígado, colon, etcétera, etcétera. Pero el mayor porcentaje son atribuidos a fallas en el sistema replicativo, ¿ya? Y están afectados todos los órganos, prácticamente. Profe, Sí, los puntitos en el hombro del ambiental es la piel. sí, yo calculo que tiene que ser eso, sí, porque aquí Vale. también sí, sí. Aunque oh, aquí sale una M. Tendría que mirar el paper para acordarme qué es a qué correspondía la M. Pero esto lo pueden encontrar, se puede bajar libremente en Google, si es que a alguien le interesa. Pero es súper interesante en ese sentido. Entonces les voy a mostrar, ahora sí que son las dos últimas diapositivas o tres, cómo se puede reparar. Algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, esto se llama reparación por excisión de base. Entonces, tenemos acá una doble hebra y esta citosina que está desaminada, por lo tanto, hay aquí un uracilo y eso hay que removerlo. Y hay una enzima que se llama uracil DNA glicosilasa, remueve el uracilo y aquí hay un hueco que tampoco puede quedar, ¿no es cierto? Entonces, una endonucleasa, endo significa interno, y una fosfodiesterasa remueven el azúcar fosfato, o sea, el resto que queda aquí, ¿ya? Y este es el azúcar fosfato.
perdón, azúcar fosfato. Y queda un hueco. Y eso tampoco puede quedar. O sea, aquí tiene que ser reparado esto, agregándole el complementario que es C, la que se le produjo el error. Entonces, acá, ¿quién entra a jugar? Una DNA polimerasa. Ustedes saben que las DNA polimerasas, ¿qué es lo que necesitan para agregar un desoxirribonucleótido? Un extremo 3' hidroxilo. Entonces puede ser este o puede ser este, dependiendo de cuál sean los extremos acá. Supongamos que sea acá el 3' hidroxilo, la DNA polimerasa agrega, está acá, y ¿qué es lo que falta para formar el enlace fosfodiéster? La DNA ligasa, que era lo que les pregunté anteriormente, ¿ya? Para dejar cerrada la doble hebra, por decirlo así. Esto se llama reparación por escisión de base. Ahora, si existe un dímero de pirimidinas, ¿ya? CT, producido por luz ultravioleta, aquí se produce una escisión nucleásica por una nucleasa y remueve todo un pedazo donde está este dímero de timina, ¿ya? Junto con la DNA helicasa. Y ahora, quedando esto, ¿no es cierto? Y una DNA polimerasa nuevamente, más una DNA ligasa, se rellena esto faltante. Y la DNA polimerasa, ¿qué es lo que hace? Si este aquí es el extremo 3' y aquí es 5', empieza a agregar desoxirribonucleótidos hasta que llega acá y la DNA ligasa forma el enlace fosfodiéster. Este esquema se los traje porque es reparación por escisión de nucleótidos que les dio el premio Nobel a todos sus estudios que han hecho en esta materia de reparación de DNA, estas tres personas que obtuvieron el premio Nobel el 2015. Esto está escrito en sueco, porque fue publicado ahí, ¿ya? Este investigador es de UK, o sea, de Inglaterra, este es de la Universidad de Durham, en Duke, y este es de Chapel Hill, también en North Carolina, que queda cerca de Duke, y este es un investigador de origen turco, que él donó parte o todo lo que él recibió del premio Nobel a beneficencia, que sí, fue súper altruista. Y lo menciono porque en esta pandemia han estado muy de moda un matrimonio turco-alemán, que son los que a cargo de BioNTech Pfizer en Alemania, que son los que desarrollaron la vacuna BioNTech para el virus SARS-CoV-2 a base de RNA mensajero. Así que, ¿por qué le menciono? Ustedes dicen, bueno, ¿qué importancia que sean turcos? A lo que les menciono es que cualquier parte del mundo puede haber gente que genere conocimiento nuevo, que sea importante para el desarrollo de la ciencia, para corregir una serie de problemas que hay a nivel del medio ambiente, por ejemplo, de patologías, etcétera, etcétera. O sencillamente ciencia básica que va a servirle a otros después para desarrollar una serie de instrumentos que le puedan servir a la humanidad. Como por ejemplo, en el caso de la vacuna de BioNTech, o BioNTech como le dicen acá, todo se basó en los estudios de una investigadora que es la Kathleen Caricó, que nadie le dio pelota, incluso está sin trabajo en Estados Unidos un tiempo, y ahora ella está trabajando en BioNTech de nuevo porque la reclutaron, porque ella desde hace años atrás con otro investigador estaban postulando de la importancia de utilizar RNA mensajeros como posibles agentes terapéuticos. Bueno, para que vean ustedes, o sea que todo puede ayudar y tanto en Chile como, o sea, me refiero a Sudamérica, como Centroamérica o países de África, siempre hay gente que con una linda mente y con conocimiento, ¿no es cierto?, y con la mente amplia, pueda contribuir a desarrollar tecnologías o instrumentos que puedan ayudar al resto de la humanidad a todo nivel. Bien,
Entonces, si no tienen algunas preguntas, si no, estamos listos. Questions. Voy a dejar de compartir. Entonces, y les mando el link. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Estupendo, entonces. ¿Estamos listos? Si no hay más preguntas, el lunes entreguen sus Profe, trabajos nomás. Los que tienen. Y va a estar contento el doctor Claude cuando reciba todos los trabajos en la carpeta. Bien, nos vemos. Chao, profe, que esté chao, bien. Chao, profe, que chao. esté bien. Chao, chao.